Muy bien, y hemos llegado, ¿verdad?, al último capítulo, en la última clase. Pero antes de empezar en este último capítulo, quiero enfatizar algo importante que es el mensaje que Mateo nos está tratando de dar. Y quiero contar una pequeña historia, ¿ok? Un capítulo de He-Man, no sé si lo habrán visto cuando eran chicos, pero algunos no están chicos. Pero, por ejemplo, viene esta nave, ¿no? Unos extraterrestres llegan a su planeta, ¿no? Y ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? No saben qué es la maldad, o qué es ser bueno, qué es ser malo. Así que ellos dicen, vamos a organizar una competencia, así nosotros podemos entender qué es esto de bien y el mal. Entonces, la competencia era media así como que bizarra, porque le dice, ¿no? Los malos podían hacer trampa, porque eran malos, podían hacer usar cualquier método que se les antoje para conseguir los ítems que necesitaban para ganar, pero He-Man y sus amigos tenían que seguir ciertas reglas, ¿no? Porque como eran los buenos, tenían que seguir ciertas reglas, ¿no? Entonces, what? Entonces, como se podrán imaginar, los malos tomaron toda la ventaja sobre eso, ¿ok? Y hacían trampa diestra y siniestra y iban ganando, ¿no? O sea, era impresionante, era terrible, ¿no? Tipo, entonces uno podría decir que tenían la apariencia de victoria, de prosperar en esta carrera, en esta competencia, ¿ok? Incluso He-Man y sus amigos en esa desventaja que tenían, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Que tenían que seguir las reglas. Cuando uno de los malos, por ejemplo, se quedaba en dificultades, ¿no? He-Man le extendía su ayuda, aún sabiendo que era un tramposo y aún sabiendo que abusarían de su ayuda y él saldría perjudicado por ayudar. De hecho, lo ven aquí, ¿no? Tipo, lo ayudó He-Man y luego una vez que lo ayudó el otro, lo tiró para abajo al He-Man, ¿no? Pero a pesar de elegir el camino que tenía la apariencia de menos ventajoso, el camino que tenía la apariencia de menos próspero, donde no se veía exteriormente una victoria, ¿no? Porque ellos tienen que seguir las reglas y los otros no. He-Man y sus amigos persistieron en ese camino. Dijeron, no, nosotros sí vamos a cumplir con esto, sí vamos a seguir estas reglas. Y como todos sabemos cuando hemos visto He-Man, de una forma improbable, imposible, al final ganan, ¿verdad? O sea, no sé, como que increíblemente, pero ganan. Porque no era obtener a toda costa los artefactos para ganar, sino que a pesar de tener toda la probabilidad de perder, se mantuvieron en el camino correcto, persistieron en hacer el bien. Y al final, por esa insistencia en hacer el bien, fueron recompensados y ganaron. ¿Ok? De esa misma forma, nosotros somos los que hemos encontrado ese tesoro escondido. ¿Se acuerda que dice Mateo que va un loco y encuentra un tesoro escondido en un terreno? ¿No? Ese tesoro escondido hemos aprendido que no es dinero, no es prosperidad económica o política, no son títulos, no son lujos. Es la verdad de ser parte de la nación de Dios, la verdad de quién es el Mesías y también la verdad de quiénes somos nosotros. Porque sabemos que no somos los fariseos, por ejemplo, todos correctos, con sus tradiciones, su religión y su apariencia de prosperidad y victoria. Nosotros no tenemos esa apariencia de prosperidad exterior y de victoria exterior, porque realmente, por lo que hemos leído en Mateo, somos, por ejemplo, el leproso, que nadie quiere tocarnos, que estamos solos en medio de toda la gente, sin nada, pero Jesús aún así nos toca, a pesar de que tenemos la lepra,
No solo nos toca, sino que nos abraza, y no solo nos abraza, sino que nos deja limpios. ¿Y qué hace Jesús? Nos invita a seguirlo en un camino que no tiene la apariencia exterior de victoria. Vamos a estar rodeados de tramposos que no tienen problema de tomar atajos, que se ríen de hecho de nosotros por elegir este camino, pero nosotros sabemos, creemos en el tesoro que hemos encontrado y sabemos que hay más y persistimos en seguirlo, así como Jimán y sus amigos. Y hoy vamos a ver esto del último capítulo de Mateo y llegamos al capítulo 28. ¿Y qué mejor forma de terminar Mateo que con la resurrección? Pablo nos dice en sus cartas, de hecho, si han leído las cartas de Pablo, que sin la resurrección nuestra fe es en vano. Si no existiera este capítulo 28, nuestra fe es en vano. Así que gracias a Dios por la resurrección. Y entonces vamos a empezar, tirarnos en este capítulo, empezar a ver del principio. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Es decir, que luego de la Pascua, como vimos en el capítulo 27, vino este sábado o el sábado, ¿ok? Que es donde tenían que no podían hacer un montón de cosas, ¿verdad? Tenían que descansar y todo eso. Pero a veces no sabemos que luego de este sábado, había otra celebración también. A veces, que la Pascua y la resurrección, pero no tenemos ni idea de que hay más celebraciones. Por ejemplo, luego del sábado vienen los 7 días de los panes sin levaduras, ¿ok? Y en ese día, ¿no? En el primer día de la semana, había una fiesta específica eh, era una celebración que aparece en Levítico, ¿ok? O sea, este día de que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, ¿ok? Que María Magdalena y la otra María, las dos Marías, ¿no? Fueron a ver el sepulcro, se festejaba otra celebración. Y vamos a ver esa celebración para poder entender un poquito el contexto. Entonces estamos en Levíticos y dice así: di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré, y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá, ¿ok? Entonces al día siguiente al día de reposo es cuando las dos Marías fueron al sepulcro. Y esta fiesta tiene un nombre, y lo deben haber escuchado, se llama la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. ¿Ok? Y es interesante esta fiesta porque vemos, ¿no? De que cuando Mateo dice que es pasado el día de reposo, todos sabían, inclusive las Marías, obviamente, que era en la fiesta de los primeros frutos. También la gente que le está leyendo Mateo entiende esto y sabe, esto está sucediendo en la fiesta de los primeros frutos. ¿Okay? Recuerden que los lectores conocían muy bien el Viejo Testamento, muy bien la tradición judía. Entonces ellos entendían que cuando dijo Mateo acá, al amanecer del primer día de la semana, pasado el día de reposo, la fiesta de los primeros frutos. Lo que se hacía en esa fiesta, bueno, tienen que entender de que esta época era primavera para ellos, ¿ok? Y es cuando empezaba la primavera. Entonces, ¿qué pasa en la primavera? Es el tiempo de la cosecha. Así que anteriormente, cuando iban a plantar, ¿qué hacían? Apartaban un pedazo del terreno, decían, tú tenías todo tu terreno, apartabas un cuadradito del terreno y decías, este pedazo de mi terreno será mi primer fruto y ofrenda a Dios.
Entonces, cuando llegaba esa época de la cosecha, estaba lista, pero ¿qué hacían? Primero tenían que cosechar, ¿verdad? Levantar los frutos de ese pedazo que apartaron, de ese cuadrado que apartaron. Es decir, que literalmente dejaban el resto de la cosecha, no la tocaban, levantaba primero ese pedazo que habían apartado y iban al templo y lo presentaban al sacerdote como sacrificio. La idea de esta fiesta era que, dado que Dios traía la lluvia y hacía crecer la cosecha, ellos le daban el primer fruto, ¿ok? Pero lo importante no era tanto eso, sino que ellos tenían que dejar el campo, recuerden, sin cosechar. Todo está listo para cosechar. Lo dejaban, está listo el campo, ¿ok? Entonces lo dejaban para ir al templo y llevar ese pedacito que habían apartado para el Señor, las primicias, vamos a decir, y entregar esos primeros frutos. Es decir, que tenían que confiar en Dios, que Él protegería sus campos con toda esa cosecha que era el sustento digamos, como que, ay, me hice la temporada, todo el dinero que me hice, ¿no? ¿Verdad? Hasta que ellos regresaran. Era un acto de fe, ¿no? Entonces ellos dejaban todo ahí, podría venir, yo qué sé, gente y llevárselo, o pasar algo, se prendió fuego todo, no lo protegía, simplemente levantaban ese pedazo y se iban al templo y lo ofrecían y luego regresaban. Entonces tenías que tener esa fe de que Dios iba a proteger tu cosecha. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a las Marías yendo a la tumba de Jesús, pero hay un detalle muy importante que a veces no todos sabemos, que para llegar a la tumba de Jesús tenías que pasar cerca del templo, ¿ok? Así que en el camino a la tumba, tú te ibas a tropezar con toda la gente que iba llevando sus primeros frutos al templo, ¿ok? Entonces cuando las Marías salieron, vamos a ir vamos a ir a la tumba de Jesús. Había toda una fila, gente, un montón de gente llevando un montón de plantas, frutas, ¿no? Que estaban llevando sus primeros frutos al templo. Entonces, Jesús está cumpliendo otra profecía más. Lo vimos, de hecho, en la cena, cuando hablamos de la cena, donde su sangre era el sacrificio y su cuerpo el pan sin levadura, el cual fue puesto en tierra. Y ahora que será Jesús el primer fruto. Estas festividades eran una sombra, una profecía, un tipo de lo que iba a pasar con el Mesías. Y de hecho, esta no es idea que se me ocurre a mí, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver. En 1 Corintios. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias, es esa palabra de primer fruto de los que durmieron, o sea, de los que habían muerto, ¿no? Para entenderlo, veámoslo así. Todos los que se murieron habían sido puestos en tierra. Eran la cosecha, ¿no? Estaban ahí plantados en la tierra. Y Jesús es el primer fruto de la resurrección, ¿ok? Es la primicia, ¿no? ¿Y cómo vemos en la fiesta qué pasa cuando se da ese primer fruto? ¿Qué vimos recién? Es una garantía de que si tú ibas y llevabas tu primer fruto de que apartaste, ¿qué pasaba con todo el resto que estaba allá? Había una garantía que el resto de la cosecha era la siguiente que iba a salir de la tierra. ¿Ok? Entonces, vean ese tipo, esa profecía, ¿no? Ellos llevaban el pedacito de terreno que habían apartado, llevaban primero esos frutos y había una garantía de que luego iban a sacar los otros. Pero esa era la primicia. Entonces Jesús es el primer fruto y luego van a venir los otros. ¿Ok? Dios trajo el primer fruto y también, así como los que dejaban su campo en confianza en Dios, Dios trajo ese primer fruto Jesús y va a proteger el resto de la cosecha mientras está este primer fruto. ¿Ok? Porque
Ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primer fruto, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder. Y con esta idea que hemos hablado, vamos a regresar al capítulo anterior, al 27, ¿ok? Esta parte no la leímos cuando estudiamos el 27 a propósito porque le iba a hablar hoy. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Y qué sucedió? Y los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Suena bonito, pero acá hay un problema, ¿verdad? Esta gente resucitó antes que Jesús. De hecho, les pongo otro caso. Lázaro también resucitó antes de Jesús. Entonces, ¿cómo que me estás diciendo de que él es el primer fruto y luego vienen los demás? ¿Ok? Es una contradicción. ¿Cómo puede ser esto, no? Tipo, listo, lo siento, ¿no? Tipo, ya no seguimos más el cristianismo. Pero vamos a analizarlo lógicamente. ¿Cuál es la diferencia entre los que resucitaron acá y, por ejemplo, la resurrección de Jesús? Hay una gran diferencia. Jesús resucitó y ¿qué pasó? Nunca murió de nuevo. Estos resucitaron, murieron en algún punto. Lázaro volvió a morir. De hecho, a Lázaro lo mataron, ¿no? Tipo, fue un mártir, ¿no? La resurrección, que es primicia, es una en la cual no vas a morir de nuevo. Y a modo de trivia, en el círculo teológico se usa un término para estas resurrecciones y para resurrecciones, ¿no? De donde no vuelves a morir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está resurrección y resucitación, ¿ok? Donde Lázaro y estos santos experimentan resucitación y no una resurrección, porque en la resurrección no vas a morir otra vez, pero en una resucitación eventualmente, sea por viejo o lo que sea, eventualmente vas a morir de nuevo, ¿ok? Es muy importante entender esa diferencia, porque a veces causa confusión y hay gente que se pregunta, no, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Eso no tiene sentido. Bueno, ahora lo entiendes. Resurrección, tú sos resucitado, transformado y no vuelves a morir. Tienes la vida eterna, ¿no? No vas a morir de nuevo. Resurrección, por ejemplo, todos los que resucitó Jesús, todos se murieron eventualmente, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Muy bien. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y ¡fua! Mateo 28, 19 lo usamos para... Creo que no he escuchado ninguna canción, o capaz que sí, pero este versículo se usa muchísimo en misiones y todo eso. Es lo que nosotros llamamos en el círculo cristiano la gran comisión. Pero vamos a ver un poquito más de cerca esta gran comisión y van a ver algunos detalles que tal vez pasamos por alto, ¿no? Por ejemplo, la parte de vayan está conectado a otro párrafo que vimos anteriormente en el capítulo 10. Y quiero otra vez mostrarles cómo a veces las traducciones nos juegan, nos hacen malas jugadas, ¿no? Pero vamos a ver la conexión entre este y capítulo 10, ¿no? Vamos a retroceder en el tiempo, vamos al capítulo 10 y dice así: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles, sino ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan
más bien a la oveja perdida de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Le dice, no vayan por los gentiles, vayan por los, vamos a decir, con los judíos, y cuando vayan, prediquen. ¿Ok? Eso es muy importante para tener en cuenta e interpretar la gran comisión. Quiero resaltarlo. Y cuando vayan, prediquen. Y esa es la instrucción aquí, que da Jesús mismo, ¿verdad? Mientras vayan, ¿no? Y cuando vayan, mientras vayan, se puede traducir más bien, mejor traducción, mientras vayan, prediquen, ¿ok? No que vayan como en la idea de ir a un lugar específico. No, vayan allá a París, ¿no? Entonces tú vas hasta París, ¿no? La idea es que mientras vas a París, vas predicando. Porque el énfasis en este texto no es el vayan, sino el prediquen, ¿ok? Y de hecho, esta misma construcción es usado en la Gran Comisión. Vayan, pues, y hagan discípulos. Aquí traducimos vayan, y parece que es el énfasis por la traducción. Vayan a donde sea. ¿A dónde voy? A África, vayan a Australia, vayan no sé dónde, ahí a Barrio Blanco, ¿es? ¿No? Sí. Pero realmente la traducción dice, y cuando vayan, así lo como dice el griego, mientras vayan, cuando vayan, ¿ok? Es decir, mientras vas en tu vida, hagan discípulos. Y esto es lo que le dice a los 11 discípulos. De hecho, ¿qué leemos de los 11 discípulos en Hechos? No leemos nada. Nada, nada, nada. Es más bien Pablo yendo para todos lados, ¿ok? Porque la gran comisión es, vayan pues y hagan discípulos. Ahí es el énfasis. Hagan discípulos de todas las naciones. Mientras van en la vida, hagan discípulos. No importa si son de Israel o no. ¿Y cómo eso sucede? ¿Cómo puedes hacer discípulos? Lo dice ahí mismo Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice bautizándolos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaron a bautizarlos? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esa es la gran comisión. Mientras vayan por su vida, hagan discípulos y luego una vez que llegan a la fe, esos discípulos, bautícenlos, enseñándoles todo lo que les he mandado. ¿Ok? Esto es muy importante porque a veces pensamos que la gran comisión se trata solamente de ir a un lugar y ¿no? Y toqué ahí, Jesús te ama, y ya está, ¿no? Soy misionero, ¿ok? O también pensamos, no, yo no soy misionero, bueno, esta gran comisión es para los misioneros que van al extranjero y predican por ahí, no es para mí, ¿ok? Y si es para mí, wow, me voy a tener que estudiar de misionero. No, es para todos. Es para todos. O sea, mientras uno vive, mientras uno va por la vida, a veces estás acá, capaz está toda tu vida en la misma ciudad, pero estás años, ¿no? Entonces vas por la vida. A veces no estás en la misma ciudad y vas para otro lado, no importa. Mientras estés viviendo, ve predicando, haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús nos ha mandado. Nada, no tiene nada, por ejemplo, no nos podemos quedar en que, bueno, aceptaron a Cristo unos 500, listo, ¿no? Lo hicimos. No, la gran comisión no es simplemente que la gente diga, sí, acepto a Cristo, es hacer un discípulo, bautizarlo, enseñarle, y otra vez esa gente que hace, va por la vida, porque ya les enseñaste, les hiciste discípulos, bautizaste, entonces van por la vida haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles también para que ellos también hagan exactamente lo mismo. Espero que esto haya quedado claro y vamos a seguir adelante.
Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Y otra vez quiero que vean esta conexión con Daniel 7, que hemos estado hablando durante todo Mateo, y le fue dado dominio, gloria y reino, o sea, soberanía, para que todos los pueblos, no solamente Israel, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ok? Y luego dice, ¿no? Lo que leímos, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Está cumpliendo Daniel 7. Y un judío reconocería estas palabras de Jesús diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, vayan y hagan, las reconocerían como una referencia de Daniel 7. Y yo quiero que vean algo interesante, como siempre Mateo nos tiene cosas interesantes. Si vamos al principio de Mateo, dice, libros de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Eso fue, ¿cuánto tiempo ya atrás que hablamos de Mateo 1? Así empieza el libro de Mateo, hijo de Abraham. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las promesas para Abraham? Vamos a verlas en Génesis. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiceré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Es realmente Abraham específicamente? No, es el Mesías. Entonces, Mateo empieza mencionando a Abraham, ¿ok? Y cuando la gente leía eso, inmediatamente lo asociaba con las promesas dadas a Abraham. Era como que algo muy obvio para ellos, ¿no? Decir, Abraham, bueno, se acordaban de las promesas que le había dado Dios. Y, o sea, esa promesa que toda la tierra sería bendecida a través del descendiente de Abraham, el Mesías. ¿Ok? Y ahora, y ahora vean esto, ¿no? Tipo, y hagan discípulos de todas las naciones, dice Jesús. Así que vayan y hagan discípulos, no solo en Israel, en todo el mundo, cumplan así la promesa hecha a Abraham, la promesa de un Salvador que vendría, moriría, resucitaría en el tercer día y a través de esa resurrección, la verdad de la salvación se predicaría a todas las naciones. Y ese es el Evangelio. Eso es lo que nos presenta Mateo diciendo, bueno, este es el Evangelio. Y con eso, espero que hayan aprendido durante estos 28 capítulos y hayan podido entender el mensaje que da Mateo de qué es el Evangelio. Y si tienen alguna pregunta, ¿no? Es el momento. Salió cortito. Corto pero poderoso. Sí. Y con Jimán incluido. Muy bien, a ver. ¿Te preguntas? Si no, nos vemos en un mes. Agradecimientos, ofrendas. Sí, no, está interesante, viste que yo agarro y yo chequeo todo acá, lo que vos hablás. Cualquier cosa te llevo a la cárcel de los predicadores. De los, y, no, y está interesante en el tema de la palabra, no, es muy difícil de pronunciar. Para mí que soy un experto en griego, no, pero dice algo como poreuomai, no sé qué. Es muy difícil, pero sí, es esa voz continua, ¿no? Que usa mucho el griego, es algo de que expresa así como la continuidad, ¿no? No un lugar
ahí a un lugar para llegar, sino a un lugar mientras está yendo, ¿no? Como esa acción continua está muy interesante y Y se es una diferencia es brutal. O sea, realmente te cambia el significado de. No es que cambie la idea en sí, pero sí como que es algo que vas continuamente en la vida haciendo, mientras vas yo creo aquí y que vas allá. yo creo que el evangelio, el estudio de la Biblia completo como que amortigua esa falta de la traducción, ¿no? Porque de aquí y de allá más o menos te vas dando cuenta cómo es. Pero sí es cierto que a veces la traducción nos da una idea equivocada de qué se refiere, cómo lo interpreta cada generación, ¿no? Alguna cosa era lo que lo interpretaban los católicos de la Edad Media, y otra cosa es cómo se interpreta, ¿no? Porque dice, vayan y está, el evangelizar es esto, vamos a someter a todos y, ¿no? Hacían interpretaciones muy locas en esa época, pero hay que tener cuidado que nosotros no caigamos en las mismas cosas, ¿no? Ujú. De interpretar equivocadamente lo que la palabra de Dios nos dice. Así que bueno, yo es lo que voy a aportar o hablar con respecto a eso, que está muy interesante. Muy bien. Yo quería, me ven poco porque siempre estoy detrás de Wilson, pero yo quería agradecerles la invitación y realmente el haber podido quizás profundizar un poco más, si bien, como dije en la clase pasada, ya algunas cosas ya las habíamos aprendido, no quiere decir que no podemos aprender más. Y casualidad o no, cuando yo era una niña y me convertí al Evangelio, era una niña de 11 años, de esto hace poquito tiempo, eh, el primer libro que estudié siendo niña, con un manual y todo, fue el libro de Mateo. Todavía por ahí lo tengo el manual y evidentemente que lo estudié para niños, ¿no? Evidente. Pero fue muy interesante y este estudio fue muy interesante. Inclusive estamos teniendo un tiempo de lectura con Pablo acá en Barro Blanco y estamos leyendo el libro Más que un rabino. Y justamente se lee sobre la vida de Jesús y muchas veces se habla sobre Mateo, por supuesto, ¿no? Y hemos podido compartir algunos de los conocimientos que hemos tenido aquí. Somos poquitos en la lectura, somos 4, pero hemos podido compartir lo que hemos aprendido. Así que gracias y bueno, pienso que nos vamos a anotar para Juan también. Perfecto. Es gratis. Por ahora. Ah, Bueno, imagínate si cobrara, ¿no? espero que el superintendente nos haga un precio especial, ya que le tenemos que dar de comer casi todos los fines de semana. Uy, eso vino con reclamo. Hola, Daniel. Con tan poco ¿Cómo anda? apoyo te digo que la superintendencia así no camina. Falta respeto para el superintendente. Así que bueno. Ah, Bueno, para me Daniel alegro. que se perdió la primera parte, dentro de poco vamos a sacar también el estudio de Juan, que está muy interesante. Pero Bien, queremos hacerlo más a nivel distrital, hacer una invitación más más abierta genérica. y